Roma resplandecía como un espejo bruñido bajo el sol del Mediterráneo. Columnas de mármol elevaban plegarias mudas al cielo, y las águilas del imperio, grabadas en piedra y metal, parecían vigilarlo todo con ojos eternos. Sin embargo, en el corazón de aquella ciudad incomparable, se gestaba un silencio distinto, no el de la paz, sino el de la expectación. Tiberio había muerto tras un reinado largo y enrarecido, y las voces del pueblo, de los senadores, de los mercaderes y de los soldados convergían en una sola pregunta: ¿quién será el nuevo dueño de la respiración de Roma? La respuesta llegó con un nombre que llevaba ecos míticos: Gayo Julio César Germánico, el hijo del general adorado por las legiones, el niño de las botitas militares que los soldados habían apodado Calígula. Aquella anécdota inocente, repetida como un presagio de fortuna, se transformó de pronto en profecía pública. El hijo del héroe traerá una aurora más limpia. Era el año 35 a.C., y las calles exhalaban un júbilo recuperado. Los templos abrieron sus puertas con incienso generoso. Los oráculos fueron consultados con el ansia de quien quiere escuchar solo buenas noticias. Y la plebe, hambrienta de pan, de juegos y de certezas, proyectó sobre el joven príncipe una luz que no le pertenecía. La psicología de las multitudes suele obrar así. El poder del heredero funciona como un espejo. Cada cual busca en él la imagen de su propia esperanza. A esa distorsión los modernos la llaman efecto halo. Una virtud real o imaginada, el linaje de Germánico, su rostro amable, su voz medida, se expande para cubrirlo todo, volviendo invisibles las sombras. En Roma, el halo de Calígula brilló con una fuerza que rozaba lo religioso. Los pregoneros contaban que el nuevo César sonreía sin dureza, que escuchaba sin prisa, que su presencia espantaba el desorden y convocaba a las musas. Había una sed antigua de bondad tras los muros del Palatino, una necesidad de creer que la maquinaria imperial podía latir con un corazón menos cruel. Las masas no solo deseaban a un gobernante eficaz, necesitaban un relato para respirar. Por eso los primeros pasos del príncipe fueron recibidos como sacramentos laicos. La promesa de aliviar impuestos injustos, la amnistía de algunos encarcelados, el retorno de fiestas públicas que devolvieran música a los foros y color a las noches. Nadie quería recordar las sombras de la isla de Capri, ni los rumores viscosos de la corte anterior. La ciudad prefería el brillo de un comienzo. Existe siempre, en todo régimen nuevo, una luna de miel política, una ventana breve en la que la memoria colectiva se vuelve maleable y la propaganda, esa artesana insistente, talla la reputación del líder con manos de oro. Roma dominaba el arte del espectáculo, y el espectáculo es una forma de gobierno. Los desfiles, los juegos, las ofrendas, los discursos medidos a la luz del atardecer. Todo componía un rito de coronación continua. Al pueblo se le concedía la ilusión de tocar el poder mientras el poder aprendía a tocar las fibras del pueblo. La antropología del imperio podría resumirlo con crudeza: pan para el cuerpo, milagro para los ojos, mito para la obediencia. En ese clima, Calígula aparecía como un elegido no solo de las legiones, sino de los dioses. Los sacerdotes, atentos al viento que sopla desde el palacio, calibraban favorablemente los augurios. Los senadores, cansados de la sospecha permanente, veían con alivio un gesto amable. Los comerciantes olían prosperidad en los mercados extendidos desde Britania hasta Siria. Y el pueblo, ese animal inmenso y sin rostro único, aprendía a pronunciar el nombre del joven César con un tono de cariño. «Nuestro botitas», decían, como si la familiaridad desactivara los mecanismos de la tragedia. Pero los palacios, como los teatros, están construidos con pasadizos. Mientras la plaza entonaba vítores, en los corredores nacían preguntas más hondas. ¿Qué hace el poder con la mente del hombre? Los moralistas de todas las épocas han respondido con una misma sentencia:
El poder absoluto es un vino pesado que, si no se dosifica, termina corrompiendo la sangre. Y Roma, maestra en la ingeniería de la dominación, sabía que la obediencia de millones descansa, al final, sobre los humores de uno. La historia, esa narradora cruel, suele sembrar señales que nadie quiere leer a tiempo. Entre los cortesanos circulaban rumores velados de una enfermedad repentina que habría herido el juicio del príncipe al inicio de su mandato. Otros murmuraban que no era enfermedad sino carácter, un abismo íntimo aguardando el pretexto de la corona para desbordarse. El pueblo, en cambio, prefería el relato luminoso. La esperanza es a veces una venda escogida. Aún así, los primeros gestos de gobierno parecían confirmar el sueño colectivo. Remisión de cargas fiscales, clemencia con ciertos presos, cortejos y festivales que devolvían la sensación de comunidad. No era solo generosidad, era cálculo fino. El príncipe entendía, o intuía, que la gratitud pública puede ser el cemento de los primeros meses, el tiempo necesario para reorganizar lealtades, medir fuerzas, probar obediencias. La ciudad reía, y mientras Roma ríe, nadie quiere escuchar la madera crujiendo bajo el peso del techo. Si el lector espera ya a la sombra, tiene razón. La tragedia se anuncia como un perfume leve antes de la tormenta. En la arquitectura emocional del poder, el placer de agradar puede mutar en la necesidad de ser adorado, y de ahí a la exigencia de ser temido, solo hay un pasillo. Calígula avanzaría por ese pasillo como quien cree caminar hacia la gloria. Desde fuera, la metamorfosis luciría gradual. Un gesto más duro aquí, un capricho más audaz allá, una risa que, sin dejar de ser risa, muestra un filo que antes no estaba. Pero todo eso vendrá después. Por ahora, quedémonos con la imagen que Roma quiso retener de sí misma. El mármol tibio al atardecer, los estandartes ondeando, las voces prometiendo un amanecer sin espinas. Ningún imperio reconoce su monstruo en la cuna. Lo arrulla con himnos, lo viste con seda, le enciende antorchas en los pórticos. Solo cuando el niño crece y exige no solo amor, sino obediencia ciega, cuando su deseo reclama forma de ley y su capricho busca lengua de Dios, la ciudad descubre que la belleza de sus plazas puede albergar el corazón podrido de un palacio. Este relato, negro, violento, secreto, perturbador, no escarbará en la ruina por mero morbo, sino para entender la alquimia que convierte a un muchacho de sonrisa magnética en un eclipse. Porque la historia de Calígula no comienza con sangre, sino con aplausos. Y en los aplausos, a veces, ya late el miedo. Al principio, todo parecía una bendición de los dioses. Roma despertaba con un aire distinto. Las campanas de los templos repicaban por orden imperial, anunciando el perdón de deudas y la abolición de ciertos impuestos que habían asfixiado a los ciudadanos bajo Tiberio. Los presos injustamente encarcelados fueron liberados entre lágrimas y vítores. Las calles se llenaron de flores, los músicos regresaron a las plazas y las familias ofrecían libaciones en agradecimiento al joven César. Calígula era el héroe perfecto en el escenario perfecto. Y como todo pueblo que desea creer en la redención, Roma cerró los ojos ante los presagios. El joven emperador tenía una inteligencia viva, casi teatral. Entendía el poder como un espectáculo y a la multitud como un coro que debía responder a sus gestos. Cada decreto, cada aparición, era un acto cuidadosamente coreografiado. Sabía cuándo ofrecer clemencia y cuándo exigir devoción. Su sonrisa, aquella que los poetas describían como regalo del Olimpo, se convirtió en un instrumento político más eficaz que el miedo. Durante los primeros meses, la ciudad lo adoraba sin reservas. Parecía que el imperio, agotado por la rigidez de Tiberio, respiraba al fin. Sin embargo, en el corazón del poder, la generosidad no es nunca inocente. El Senado observaba con una mezcla de admiración y recelo.
¿Podría un hombre tan joven sostener el peso de un imperio tan vasto? ¿O aquel rostro amable ocultaba una naturaleza más oscura? Algunos cronistas antiguos, como Suetonio, insinuaron que una enfermedad lo golpeó poco después de ascender al trono, una fiebre violenta que lo dejó al borde de la muerte. Cuando se levantó del lecho, algo en su mente ya no era el mismo, pero otros pensaban que la enfermedad fue solo el disfraz de su verdadera esencia. El poder absoluto, liberado de todo límite, había comenzado a fermentar. El filósofo Séneca, que más tarde presenciaría a otros emperadores enloquecidos, escribió que el poder revela al hombre lo que el espejo oculta. En Calígula, ese espejo se rompió pronto. Al principio sus excesos eran imperceptibles, disimulados tras gestos de grandeza. Aumentó el número de juegos públicos, no solo por benevolencia, sino porque comprendía el vínculo entre la euforia y la obediencia. El ruido del circo ahogaba las preguntas. La diversión era el opio del ciudadano romano. La sociología moderna lo llamaría política del placer. Mantener la masa ocupada en el goce para evitar que mire hacia arriba. En esos primeros años, el pueblo lo proclamaba el nuevo Augusto. Las madres levantaban a sus hijos para que vieran pasar su carro. Los poetas comparaban su rostro con el del Apolo de mármol que adornaba el templo de Palatino. Nadie sospechaba que aquella perfección era un velo. En las noches, cuentan los cronistas, Calígula pasaba horas frente a los retratos de sus antepasados, especialmente el de su padre Germánico, el héroe muerto en circunstancias misteriosas. La historia decía que Tiberio lo había envenenado. El joven emperador, mientras contemplaba esos ojos inmóviles, se preguntaba si el trono era realmente una herencia o una venganza. En el silencio del palacio, el resentimiento comenzó a mezclarse con el miedo. Calígula había aprendido que todo afecto en Roma podía transformarse en traición. Las mismas voces que hoy lo alababan mañana podrían reclamar su sangre. Por eso, detrás de la sonrisa pública, comenzó a surgir un rastro de sospecha. Al día siguiente de una celebración multitudinaria, podía ordenar la ejecución de un funcionario solo por una mirada mal interpretada. Era el inicio de un ciclo que Roma conocería bien. El poder como enfermedad autoinmune que devora a quien pretende ejercerlo. Pero aún entonces, el pueblo lo adoraba. Lo veían distribuir monedas desde el balcón, dejar caer puñados de oro como si fueran granos de trigo. Cada gesto era una liturgia del exceso, un intento de convertir la política en milagro. En la mentalidad romana, la riqueza del emperador era la prueba de la benevolencia divina. Si el César brillaba, significaba que los dioses aún amaban al imperio. Calígula comprendió esa lógica y la llevó al extremo. Quería no solo ser amado, sino adorado. El amor humano, pensaba, es inconstante. La adoración, en cambio, esclaviza. De esa obsesión nació su metamorfosis. Lo que empezó como bondad calculada se transformó en hambre de control total. No bastaba con gobernar los cuerpos, debía poseer las almas. Comenzó a hablar de sí mismo en tercera persona, como si ya fuese un mito. Las monedas empezaron a acuñarse con su efigie y con inscripciones que insinuaban su divinidad. Algunos sacerdotes, ansiosos de favor, declararon haber visto presagios celestiales durante su coronación. Un rayo que se bifurcó en dos, una estrella que brilló más que las demás. El imperio, crédulo y supersticioso, interpretó aquellos signos como confirmación de que el joven príncipe no era solo hombre. La psicología moderna podría llamarlo narcisismo patológico. Los antiguos lo habrían llamado posesión divina. En ambos casos, el resultado era el mismo, una mente convencida de que todo lo que toca se convierte en ley. El lujo de los banquetes crecía, las columnas del palacio se cubrían de oro. Los senadores competían por su atención, pero bajo la superficie algo se quebraba. Los días de Calígula se volvieron erráticos. Pasaba del entusiasmo desbordado a la furia helada. Sus ojos, dicen,
tenían una luz que inquietaba. No era locura súbita, era un proceso. El poder, como un veneno dulce, ya recorría sus venas. Roma, que había querido un ángel, comenzaba sin saberlo a criar a su demonio. Y en los murmullos de los esclavos, en los suspiros de los cortesanos, en el eco de las risas en los banquetes, ya se oía un presagio oscuro. Cuando el placer se convierte en deber, cuando la risa se impone por miedo, la tragedia está cerca. Calígula aún no había mostrado su verdadera cara, pero el mármol del palacio ya empezaba a sudar el frío de la sangre futura. El cambio no llegó con un estallido, sino con una grieta. Fue un temblor silencioso en el alma del emperador que poco a poco comenzó a contagiar las paredes de mármol. El mismo Calígula que había liberado presos y perdonado impuestos empezó a observar a su alrededor con una mirada nueva, desconfiada, cortante, casi animal. Al principio eran simples gestos, imperceptibles para la multitud. Una pausa más larga al escuchar un consejo, un silencio que pesaba más que un grito, una sonrisa que ya no iluminaba, sino amenazaba. El hombre que había sido llamado el Hijo de la Esperanza se estaba disolviendo en su propio reflejo. Los historiadores han debatido durante siglos qué encendió esa metamorfosis. Algunos culpan a la enfermedad cerebral que lo dejó días en coma, otros a una maldición lanzada por los partidarios del viejo Tiberio. Pero hay una explicación más humana y más terrible. El poder, cuando no encuentra límites, devora la mente como una fiebre. En Roma, el emperador no solo gobernaba, era la encarnación del Estado, el vértice donde la voluntad de los dioses se mezclaba con la de los hombres. Ningún ser humano, por brillante que fuera, podía cargar con ese peso sin que algo dentro de sí se rompiera. Calígula fue esa fractura hecha carne. La transformación se manifestó primero en los banquetes. Donde antes había risas sinceras, empezó a reinar una tensión invisible. Los invitados, entre el vino y la música, percibían que cualquier palabra podía sellar su destino. Calígula se entretenía observando sus rostros, el sudor de los senadores, el temblor en las manos de las esposas, la torpeza de los esclavos. Le fascinaba esa mezcla de miedo y obediencia. Los psicólogos de hoy lo llamarían placer de control total, la euforia que siente quien puede decidir entre la vida y la muerte con un simple gesto. A partir de entonces, cada banquete se convirtió en un laboratorio del terror. En aquellos salones, adornados con frescos de dioses y héroes, el lujo se volvió máscara de algo más siniestro. Las columnas cubiertas de oro reflejaban cuerpos danzantes, pero detrás de la música vibraba el miedo. Nadie sabía cuándo el juego terminaría. A veces el emperador interrumpía la cena y ordenaba que trajeran a un prisionero. Lo observaba como un niño observa un insecto atrapado. Preguntaba a sus invitados qué castigo merecía y sonreía ante las respuestas más crueles. Para Calígula, la crueldad era un espejo de sinceridad. Solo el que se atreve a destruir, decía, entiende el valor de la creación. El filósofo contemporáneo Michel Foucault habría descrito ese palacio como una máquina de disciplinar cuerpos. Allí, cada gesto del emperador era una lección de poder. No bastaba con que lo obedecieran, necesitaba que todos internalizaran su presencia, que sintieran su mirada, incluso cuando no estaba. Esa es la esencia del totalitarismo antiguo y moderno, la omnipresencia invisible. Roma no lo sabía, pero estaba presenciando el nacimiento de un modelo de dominio que siglos después reproducirían reyes, inquisidores y dictadores. La metamorfosis también fue espiritual. Calígula comenzó a hablar de sueños, visiones y voces que lo guiaban. Aseguraba que los dioses le hablaban directamente, que su misión no era gobernar Roma, sino purificarla. Las líneas entre la mística y la locura se desdibujaron. Ordenó erigir altares temporales en los jardines del palacio y en los festines nocturnos
mezclaba las oraciones con gestos obscenos, convencido de que la pureza y la profanación eran dos caras del mismo poder divino. Lo que para los sacerdotes era sacrilegio, para él era revelación. En su mente febril, el dolor ajeno se había convertido en un lenguaje sagrado. A medida que su fe en sí mismo crecía, la compasión se extinguía. Calígula dejó de ver personas, veía instrumentos. Cada esclavo, cada mujer, cada senador era una cuerda en su lira, un sonido que él podía hacer vibrar a voluntad. Cuando un músico desafinaba, lo hacía ejecutar frente a todos, como si el error estético mereciera la muerte. Roma, que había sido el corazón del mundo, se convirtió en el escenario de su teatro privado. Los ecos de esos actos llegaban a las calles, transformados en rumores que helaban la sangre. El César juega con los hombres como los niños con los insectos. Y sin embargo, el pueblo todavía no lo odiaba. La paradoja del miedo es que a veces se confunde con el respeto. Muchos creían que su ferocidad era un signo de poder divino. Las masas, acostumbradas al espectáculo, no podían distinguir la locura de la grandeza. Así se construye el mito del tirano. Mientras más temido, más sagrado parece. Lo que los filósofos llamaban pietas, el respeto debido a los dioses y a las leyes, se transformó en terror sacro. Roma estaba entrando en una liturgia del miedo. Cada noche, las luces del palacio brillaban hasta tarde. Se escuchaban risas, música, luego gritos apagados. Al amanecer, los esclavos limpiaban manchas de vino y de sangre. Los cronistas escribirían siglos después que aquellos muros respiraban como un organismo vivo, alimentado por el placer y la agonía. Era el preludio de algo más oscuro, el instante en que la frontera entre la fiesta y el sacrificio desaparece. Cuando el poder se convence de que el dolor ajeno es un espectáculo, el infierno deja de ser una metáfora. Calígula, el hijo del héroe, el niño de las botitas, había empezado a convertirse en un dios demente, y Roma, deslumbrada por su propio reflejo, no se dio cuenta de que el mármol ya olía a carne quemada. En la Roma de Calígula, el cuerpo se convirtió en una moneda. Lo que antes había sido símbolo de dignidad o de belleza, pasó a ser instrumento de humillación. El emperador, embriagado por el poder de decidir sobre todo lo vivo, comenzó a usar la carne, especialmente la carne de las mujeres nobles, como un campo de batalla para su dominio. Lo que buscaba no era placer, sino control, la confirmación física de que no existía límite alguno a su voluntad. Los banquetes imperiales se transformaron en un teatro del espanto. Entre copas de vino y música de liras, Calígula señalaba a las esposas de los senadores más poderosos, obligándolas a levantarse y seguirlo a sus aposentos bajo la mirada petrificada de sus maridos. Aquellas mujeres, educadas en la virtud romana del pudor, sabían que una negativa significaba la muerte de toda su familia. Los hombres, que habían gobernado provincias enteras, debían sonreír y brindar mientras escuchaban los pasos del emperador alejándose con sus esposas. Roma entera temblaba ante esos silencios. El filósofo Pierre Klossowski diría siglos después que el poder absoluto es erótico por naturaleza porque exige la desnudez del otro. Calígula encarnaba esa idea antes de que existiera el lenguaje para describirla. Desnudaba cuerpos para desnudar espíritus. Quería que los senadores entendieran que su honor, ese valor sagrado de la aristocracia romana, no era más que un juguete en sus manos. Les arrancaba la virilidad con gestos públicos de burla, los forzaba a reír cuando debían llorar. Era una violencia de diseño. No bastaba con poseer, había que despojar. Para las mujeres, el palacio se volvió una prisión de espejos. Nadie estaba a salvo. Las vírgenes consagradas, las hijas de cónsules, las esposas de generales. Calígula las hacía desfilar como si fuesen ofrendas en un ritual. A algunas las cubría de joyas, a otras las marcaba con látigos de oro.
La diferencia era pura arbitrariedad. Lo importante era la mirada del emperador, esa mirada que no veía cuerpos, sino objetos para afirmar su divinidad. Muchos cronistas aseguran que durante las orgías del palacio, las lágrimas se confundían con el sudor y el incienso, y que los gritos se mezclaban con el eco de los cantos religiosos que resonaban desde los templos cercanos. En Roma, el placer había perdido su frontera con la tortura. Los maridos, los senadores humillados, comprendieron entonces la esencia del nuevo régimen. No era la riqueza ni la fuerza lo que sostenía al imperio, sino la obediencia nacida del terror. Calígula había convertido el deseo en arma política. No se trataba de la lascivia de un hombre, sino de un método para destruir la voluntad colectiva. Si podía violar lo más sagrado, el honor del hogar romano, podía hacer cualquier cosa. En esa atmósfera, los juramentos de lealtad ya no valían nada. Lo único que importaba era sobrevivir un día más sin atraer su atención. Los filósofos estoicos, que aún conservaban un rincón de dignidad moral en el Senado, murmuraban en secreto que Roma estaba viviendo la inversión de todos los valores. Lo que antes se llamaba virtud, ahora era debilidad. Lo que antes era crimen, se proclamaba como ejercicio del poder. El propio concepto de pietas, el respeto a los dioses, a la familia y a la patria, fue pisoteado bajo los festines del emperador. Calígula afirmaba que su placer era la voluntad divina y que sus caprichos eran la nueva ley. Cada acto de lujuria era un decreto político, cada humillación un recordatorio de su supremacía. El deseo se transformó en religión. La antropología moderna explica este fenómeno como poder performativo del exceso. El gobernante demuestra su divinidad haciendo lo que ningún mortal se atrevería a hacer. En los salones dorados, Calígula representaba su propio mito. A veces obligaba a los músicos a detenerse para recitar versos improvisados sobre su belleza. Otras, mandaba a traer un espejo de bronce para admirarse mientras las víctimas lloraban a sus pies. Creía sinceramente que era amado, no temido. Y cuando alguien temblaba, interpretaba ese temblor como una forma de adoración. Para el pueblo, las historias que escapaban del palacio eran difíciles de creer. Algunos las tomaban por exageraciones, otros preferían no escucharlas. En las tabernas, los narradores anónimos susurraban cuentos de mujeres que volvían con la mirada vacía, de senadores que se quitaban la vida por vergüenza. Pero nadie osaba pronunciar el nombre del emperador sin antes persignarse con vino. Roma vivía bajo un hechizo colectivo. Todos sabían, pero nadie hablaba. La noche se convirtió en el territorio del miedo. Las antorchas del palacio ardían hasta el amanecer, proyectando sombras que parecían figuras humanas retorciéndose. Los esclavos contaban que, después de cada banquete, el emperador vagaba por los pasillos como un espectro, murmurando a los dioses que su placer era también su sacrificio. En su mente enferma, el dolor ajeno se había vuelto un tributo necesario a su divinidad. Creía que el sufrimiento de los demás fortalecía su espíritu inmortal. Y así, poco a poco, Roma se transformó en una ciudad de máscaras. De día, las calles celebraban desfiles y juegos para honrar al divino César. De noche, las casas cerraban sus puertas y las familias rezaban en silencio para no ser llamadas al palacio. El imperio, en apariencia más brillante que nunca, ocultaba una herida abierta. La dignidad humana, ese pilar invisible de toda civilización, sangraba bajo la bota de un hombre que confundía el poder con el derecho a destruir. Calígula ya no necesitaba ejércitos para infundir terror. Bastaba su sombra, bastaba el rumor de sus pasos en el corredor. Y cuando un pueblo empieza a temer, al sonido del silencio en su propio hogar, es que la tiranía ha alcanzado la perfección. En los años siguientes, el terror tomó una forma nueva, más refinada y perversa, la del espectáculo. Calígula, cansado de la obediencia muda,
quiso convertir la humillación en un arte. No bastaba con que Roma lo temiera, necesitaba que lo venerara en su locura. Así nació su obsesión por el disfraz y el teatro divino. Se presentaba ante el Senado o ante sus invitados vestido de Júpiter, portando un cetro dorado y una corona de rayos. En otras ocasiones, aparecía como Marte, el dios de la guerra, exigiendo ofrendas como si él mismo hubiera creado el imperio. Pero lo más perturbador fue cuando comenzó a vestirse como mujer. Con sedas translúcidas y joyas de las reinas orientales, Calígula se paseaba por los salones del palacio y ordenaba a los senadores que lo llamaran señora. Algunos debían arrodillarse y besarle la mano, otros halagar su belleza con palabras que el propio emperador dictaba. Aquella inversión de roles era más que una excentricidad, era una estrategia de sometimiento. En la sociedad romana, tan obsesionada con la virilidad, obligar a los hombres más poderosos del imperio a reconocerlo como mujer era el golpe más cruel que podía asestarles. En cada sonrisa forzada, en cada palabra de alabanza falsa, el emperador escuchaba la música de su triunfo. Los cronistas describen esas escenas como una mezcla de carnaval y pesadilla. En medio de la luz de las antorchas, los cuerpos de los hombres temblaban bajo las túnicas, las mujeres contenían el llanto y los esclavos fingían no ver. Calígula reía, encantado con la disonancia entre la belleza y el horror. ¿No es esta la verdadera libertad?, preguntaba, danzando entre los convidados. ¿Romper todas las formas, destruir lo que los dioses prohibieron? Para él, desafiar las leyes de género y de pudor era una forma de proclamarse por encima del orden natural. Si los dioses habían hecho a hombres y mujeres distintos, él demostraría que podía ser ambos, y así, algo más que humano. Desde una mirada moderna, aquello puede parecer histrionismo, una máscara demente. Pero en la antropología del poder, su conducta tiene sentido. Es la inversión ritual, la práctica de derribar las jerarquías para reafirmarlas. El tirano se disfraza de lo que teme, para demostrar que ya no tiene miedo. Calígula se vestía de mujer, no para imitar a las diosas, sino para devorarlas simbólicamente. Su objetivo no era celebrar la diferencia, sino anularla, y en esa anulación, su autoridad se volvía absoluta. Si podía borrar los límites entre los géneros, también podía borrar los límites entre el bien y el mal. Los senadores, humillados, comprendieron que el emperador había dejado de ser un hombre. Era una presencia teatral, una deidad grotesca que jugaba con su fe. Los templos empezaron a llenarse de estatuas suyas, disfrazadas de Apolo, Venus o Diana. La gente, temerosa, ofrecía incienso ante su imagen doble, el dios y la diosa. La religión romana, tan pragmática, no sabía cómo reaccionar. Algunos sacerdotes fingían devoción, otros se negaban a oficiar, desapareciendo misteriosamente días después. Roma estaba atrapada en una representación interminable, donde la herejía se confundía con el culto. Los banquetes de esos años se volvieron más inquietantes. El emperador ordenaba representaciones teatrales en las que él interpretaba a la divinidad y sus cortesanos a simples mortales suplicantes. En un episodio registrado por Dion Casio, Calígula exigió a un senador anciano que fingiera ser su amante en escena. El hombre, temblando, lo obedeció. El público aplaudía con miedo. A la mañana siguiente, el senador fue hallado muerto, su cuerpo colgado de una columna, adornado con una corona de flores. El mensaje era claro: la actuación debía continuar más allá de la vida. La sexualidad, la política y el ritual se mezclaron en una liturgia enferma. Lo que los moralistas llamaron depravación era, en realidad, una coreografía del control. Calígula no buscaba placer carnal, sino sumisión espiritual. Quería probar que podía transformar cualquier emoción, el amor, el deseo, la vergüenza, en un instrumento de dominio. Cada noche inventaba un nuevo rito,
una nueva manera de romper el alma humana. Sus fiestas, que comenzaban con música, terminaban en silencio. El silencio de quienes sabían que la diversión podía convertirse en tortura con un solo gesto suyo. La ironía más amarga es que mientras dentro del palacio se vivía ese infierno brillante, en las calles Roma seguía celebrando. Se organizaban desfiles en su honor. Los artistas componían himnos a su belleza. Los oradores hablaban del renacimiento de los dioses en carne humana. Nadie podía imaginar que ese renacimiento era una parodia. El imperio, como una estatua colosal, resplandecía por fuera, pero estaba hueco por dentro. Los ciudadanos preferían creer en la ilusión del esplendor antes que mirar el rostro de la decadencia. De tanto jugar con la divinidad, Calígula acabó por convencerse de serlo. Empezó a ordenar sacrificios en su propio nombre, a bendecir las cosechas con sus manos manchadas de vino y sangre. Decía que el universo era un espejo y que en él solo debía reflejarse su figura. En su mente, la frontera entre el hombre y el mito había desaparecido. Roma, mientras tanto, aprendía a sobrevivir a base de simulación. Fingir alegría, fingir fe, fingir que la razón aún existía. Pero bajo ese teatro de máscaras, la locura del emperador se volvía contagiosa, como una fiebre que ascendía desde el mármol hasta el alma del imperio. Y así, la belleza se convirtió en la coartada del horror. Los vestidos de seda y las coronas de oro solo ocultaban una verdad más simple. Calígula no quería ser amado ni odiado. Quería ser adorado, incluso por quienes lo despreciaban. Y cuando el amor nace del miedo, el culto se convierte en esclavitud. Roma ya no tenía ciudadanos, tenía actores. Y todos sabían que, en el escenario del emperador, el aplauso falso era la única forma de seguir vivo. Lejos del bullicio urbano y de los murmullos del Senado, Calígula decidió construir su propio paraíso flotante. En el lago Nemi, al sur de Roma, mandó erigir 2 enormes embarcaciones de lujo, palacios sobre el agua, templos móviles de mármol, oro y ébano, donde la realidad dejaría de existir. Nadie podía acceder a ellos sin su invitación. En esas naves, el emperador sería no solo César, sino Dios creador de su propio mundo. El lago se convirtió en su espejo divino, tranquilo en la superficie, pero oscuro y sin fondo, igual que su mente. Las crónicas dicen que los barcos estaban decorados con estatuas de dioses y columnas de pórfido. Los suelos, recubiertos de mosaicos que representaban escenas de placer y muerte. Las fiestas que allí se celebraban eran inenarrables. A la luz de miles de antorchas reflejadas en el agua, el emperador presidía banquetes que duraban días, rodeado de músicos, bailarinas y sacerdotes de cultos orientales. A medianoche, la música cesaba y comenzaban los ritos. Los invitados sabían que nadie podía negarse a participar. En los confines del lago, bajo el sonido de las olas, los límites entre el éxtasis y el horror se desvanecían. Calígula había convertido el placer en una forma de religión. El lago Nemi, que antiguamente había sido consagrado a Diana, la diosa de la pureza y de la luna, se transformó en su antítesis, un altar de exceso. En un gesto de provocación deliberada, el emperador ordenó que los sacerdotes de Diana bendijeran sus embarcaciones antes de cada ceremonia. Aquello era más que blasfemia, era un desafío directo a los dioses. Para él, la divinidad no residía en el cielo, sino en su propio cuerpo. Lo que los antiguos llamaban pecado, él lo proclamaba sacramento. Los arqueólogos, siglos después, encontrarían restos de esas naves en el fondo del lago. Tablones ennegrecidos, fragmentos de mármol, piezas de bronce talladas con formas eróticas. Esos hallazgos confirmaron que las leyendas no eran pura invención. Roma había tenido, literalmente, templos de la lujuria flotando sobre sus aguas sagradas. Pero lo que no pueden recuperar los arqueólogos es el miedo que impregnaba el aire. Dicen que las noches en Nemi
estaban llenas de gritos ahogados, de cánticos en lenguas extranjeras, de risas que se transformaban en lamentos. En aquellos barcos, el emperador representaba su papel favorito, el dios que crea y destruye por capricho. Desde una mirada psicológica, el lago Nemi fue su laboratorio de delirio. Lejos de los ojos del pueblo, podía dar rienda suelta a su necesidad de control total. En esas aguas, Calígula experimentaba con los límites del placer y el dolor, como si ambos fueran herramientas de conocimiento. El filósofo Bataille diría siglos después que el erotismo es la aprobación de la vida hasta la muerte. En Nemi, Calígula aplicó esa fórmula al pie de la letra. Cada beso, cada grito, cada sacrificio era una manera de confirmar que su poder alcanzaba incluso los dominios de la muerte. Pero detrás del esplendor se escondía el vacío. Cuanto más buscaba ser Dios, más dependía del miedo ajeno para sentirse vivo. El lago era un escenario perfecto para su soledad. A veces, después de los banquetes, se quedaba mirando la superficie del agua durante horas, hablando con su propio reflejo. Decía que veía en ella el rostro de los dioses. Otros aseguraban que hablaba con los muertos, que el lago le devolvía voces que solo él escuchaba. Aquellas noches, el viento que soplaba desde las colinas llevaba un eco inquietante hacia Roma, como si las sombras del emperador se extendieran sobre toda la ciudad. En términos simbólicos, el lago Nemi fue el punto de no retorno. Allí, Calígula dejó atrás cualquier vestigio de humanidad. Si en el palacio aún fingía un orden, en las naves reinaba el caos ritual. Las orgías se convertían en sacrificios, los sacrificios en teatro y el teatro en plegaria. Los participantes no sabían si estaban adorando a un dios o siendo castigados por uno. La frontera entre víctima y devoto desapareció. Era el triunfo del sacrificio estético, donde la belleza se confunde con el crimen. En el reflejo del fuego sobre el agua, Roma veía el rostro de su propio destino, un imperio que adoraba su decadencia. Los rumores sobre el lago empezaron a circular entre el pueblo. Algunos decían que el agua se había vuelto roja por la sangre. Otros, que nadie que subía a los barcos regresaba igual. El Senado, impotente, fingía ignorancia. Temían que cualquier intento de confrontarlo fuera considerado traición. Mientras tanto, Calígula, cada vez más eufórico, comenzó a hablar de su reino del agua. Decía que allí, entre las olas, el tiempo no existía y la muerte obedecía su voz. Era el sueño final de todo tirano, un espacio sin leyes, donde la voluntad se confunde con la eternidad. El lago Nemi terminó por convertirse en su espejo moral. Calígula se veía reflejado en él, no como hombre, sino como mito viviente, y ese reflejo lo devoró. Desde entonces, la historia romana ya no hablaría solo de su crueldad, sino de su necesidad casi religiosa de trascender la condición humana a través del exceso. Pero la paradoja es cruel. Cuanto más buscó ser Dios, más se hundió en la monstruosidad. En el fondo del lago, junto a los restos de sus naves, quedaron sumergidos también los últimos fragmentos de su alma. Roma aún brillaba sobre la superficie, pero bajo ese brillo dormía un infierno acuático que reflejaba, con precisión aterradora, la locura de su creador. Entre las sombras del poder absoluto, solo una figura parecía ablandar el corazón de Calígula, su hermana Drusila. Desde niños habían compartido el mismo palacio, los mismos susurros de intriga, la misma mirada desconfiada hacia los que los rodeaban. Pero lo que empezó como un vínculo familiar se transformó en algo que desafiaba toda moral. El emperador hablaba de ella no como de una hermana, sino como de su otra mitad, su reflejo divino. En público la llamaba mi esposa espiritual. En privado, nadie sabía qué significaba exactamente ese título. Roma, sin embargo, entendió el escándalo antes que las palabras. Drusila era hermosa, inteligente y de temperamento tranquilo. Era, en cierto modo, lo opuesto a su hermano.
Donde él gritaba, ella susurraba. Donde él destruía, ella observaba. Calígula la adoraba con una mezcla de ternura y obsesión. Le regaló joyas que antes habían pertenecido a Cleopatra, la sentaba a su lado en las audiencias oficiales y la presentaba ante los embajadores como si fuera su reina. Llegó incluso a concederle el título de Augusta, reservado hasta entonces para las esposas de los emperadores, no para sus hermanas. Con ese gesto, violó no solo una norma política, sino un tabú ancestral. Los rumores de incesto comenzaron a circular con rapidez. Los poetas, que antes alababan la belleza de Drusila, ahora escribían versos en claves sobre la diosa que duerme con el sol. Los senadores callaban, temerosos de pronunciar una palabra que pudiera costarles la vida. El pueblo, entre el morbo y la superstición, comenzó a considerar aquella unión como un presagio de desdicha. Roma había conocido emperadores crueles, pero nunca un amor tan blasfemo. Y sin embargo, para Calígula, aquel amor era la única certeza que lo mantenía cuerdo. Su relación con Drusila se convirtió en el centro de su universo. Decía que ella era su alma gemela, su sacerdotisa, la única que podía comprender su grandeza divina. Pasaban horas a solas, consultando a astrólogos, hablando de los dioses y del destino del imperio. Los sirvientes contaban que, en la intimidad, Calígula se mostraba vulnerable, casi humano, cuando estaba con ella. Era como si en su presencia desapareciera el tirano y quedara solo el niño que había perdido a su padre demasiado pronto. Pero aquella aparente humanidad no duraría mucho. El destino tenía preparado para Drusila un papel más trágico. En el año 38, la joven enfermó repentinamente. Los médicos, aterrados, intentaron mantener la calma, pero Calígula enloqueció. No dormía, no comía. Se pasaba las noches a los pies de su cama, implorando a los dioses que no se la llevaran. Cuando finalmente murió, el emperador se derrumbó. Roma entera fue obligada a guardar luto. Se prohibieron los juegos, las fiestas, los matrimonios. Nadie podía sonreír bajo pena de muerte. Los templos se llenaron de incienso, pero no de devoción, sino de miedo. Calígula declaró que Drusila había ascendido al cielo como una diosa y ordenó que se la adorara con el nombre de diva Drusila. A partir de ese momento, el dolor se transformó en locura. El emperador vistió de negro durante semanas, habló al Senado solo para dictar oraciones fúnebres y se negaba a pronunciar su nombre sin lágrimas. Pero su luto pronto adquirió un tono siniestro. Decía que la veía por las noches, que su espíritu lo visitaba y le susurraba secretos. Comenzó a construir templos en su honor y exigió que las vestales rezaran por su alma como si fuera una diosa romana. Algunos aseguraban que dormía con una estatua de mármol hecha a su imagen. Para Calígula, la muerte no era una separación, sino una comunión eterna. Esa obsesión fue el detonante final de su ruptura con la realidad. Convencido de que Drusila le hablaba desde el más allá, empezó a consultar sus consejos antes de cada decisión política. Afirmaba que ella lo guiaba en sus actos, incluso los más crueles. Los sacerdotes, aterrorizados, fingían celebrar rituales en los que simulaban escuchar la voz de la difunta. Lo que antes había sido amor se convirtió en culto necrofílico. Roma contemplaba atónita cómo su emperador, antaño símbolo de juventud y vigor, se hundía en una devoción enfermiza hacia un fantasma. Desde el punto de vista psicológico, la relación entre Calígula y Drusila fue el punto en que el tirano se fundió con su delirio. Freud habría hablado de incesto simbólico, la fusión de lo prohibido con lo sagrado como expresión del deseo de poder absoluto. En la mente de Calígula, Drusila era la encarnación de su propio reflejo divino, la mitad perdida de su ser. Al convertirla en diosa, se divinizaba a sí mismo. Cada lágrima derramada por ella era un paso más hacia su autodeificación. El amor fraternal se había transformado en una religión personal,
y toda Roma fue obligada a participar en ese rito macabro. El duelo interminable marcó el inicio de su reinado más oscuro. Calígula empezó a ver traidores en cada mirada, blasfemias en cada sonrisa. Decía que los hombres lo envidiaban por haber amado a una diosa y que los dioses mismos lo odiaban por haberse atrevido a tocar lo eterno. Esa paranoia lo llevó a un estado de furia casi mística. Ordenó ejecuciones masivas, profanó templos, destruyó imágenes de antiguos héroes. A su juicio, todos los hombres eran inferiores, y todas las mujeres sombras pálidas de Drusila. El mundo debía arrodillarse ante el recuerdo de su amor imposible. Así, el imperio, que alguna vez celebró su ascenso como la llegada de una nueva era, se convirtió en un mausoleo viviente. Las calles estaban cubiertas de ceniza simbólica. El aire olía a incienso y desesperanza. En las noches, los centinelas juraban escuchar la voz del emperador hablándole a alguien que no estaba allí. En la locura de Calígula, Drusila nunca había muerto, solo había cambiado de forma. Y Roma, prisionera de esa ilusión, se hundía con él en un culto donde el amor y la muerte eran una sola divinidad. Cuando la muerte de Drusila se convirtió en religión, Calígula dejó de ser un hombre que gobernaba y pasó a ser un sacerdote de sí mismo. Su luto se transformó en una doctrina política. Proclamó que él y su hermana formaban parte del linaje divino, que el sol y la luna eran su reflejo eterno, y que los mortales debían adorar esa unión sagrada. A partir de ese momento, la Roma imperial comenzó a caminar por un territorio que ni siquiera los antiguos dioses habían imaginado, el de la blasfemia convertida en sistema. Ordenó construir templos dedicados a su propia figura. En el corazón de la ciudad, donde antes se honraba a Júpiter, levantó altares para Calígula, el divino. Mandó colocar su imagen en todos los santuarios del imperio, incluso sobre los rostros de los dioses antiguos. A las estatuas de Apolo, Mercurio y Marte les arrancó las cabezas para sustituirlas por la suya. En los templos, los sacerdotes fueron obligados a dirigir oraciones a su nombre, mezclando plegarias tradicionales con alabanzas personales. Oh Calígula, Señor del cielo y de la tierra, quien respira fuego y vida en los hombres. Aquella fusión grotesca de religión y tiranía selló la metamorfosis del imperio en una secta. A los ojos de los romanos piadosos, era un sacrilegio insoportable, pero nadie se atrevía a protestar. Sabían que el castigo por la irreverencia era la muerte. Algunos sacerdotes fueron ejecutados públicamente por no inclinarse lo suficiente ante su imagen. Otros fueron obligados a celebrar misas paganas en honor al dios viviente, mientras los músicos tocaban melodías que se confundían con cantos fúnebres. El mármol de los templos parecía absorber la locura del emperador. En las noches, las antorchas ardían frente a su estatua, como si el fuego intentara devorar la piedra. Desde una mirada antropológica, lo que Calígula estaba construyendo no era solo un culto, sino un sistema total de control. La religión imperial, que en tiempos de Augusto había sido un instrumento político para mantener la unidad, se convirtió en un ritual de humillación. Al obligar a los ciudadanos a adorarlo, los transformaba en cómplices. El acto de fe era un acto de sumisión. No bastaba con obedecer las leyes, había que creer en él, incluso contra la propia conciencia. En ese sentido, Calígula no fue solo un tirano, fue un ingeniero del alma. Los templos que erigió funcionaban como teatros del miedo. Durante los sacrificios, el emperador se presentaba vestido con túnicas de oro, coronado con rayos como Júpiter. Los sacerdotes debían arrodillarse y besar el suelo ante él. En ocasiones, ordenaba que en lugar de animales se sacrificaran prisioneros, convencido de que la sangre humana era una ofrenda más pura. Los cuerpos eran arrojados a las brasas y el humo ascendía entre los cánticos. ¿Lo hueles?, preguntaba el emperador a los asistentes. Ese es el olor de la eternidad. El horror se volvió liturgia.
En uno de los episodios más escandalosos, Calígula entró al templo de Júpiter en el Capitolio y exigió que se retirara la estatua del dios. «No puede haber dos señores del cielo», dijo. Luego, con un gesto teatral, colocó su propia efigie en el altar. Los sacerdotes temblaban. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron. Roma comprendió entonces que su emperador ya no temía a los dioses, sino que los había declarado sus rivales. En su mente enferma, la religión debía servirle como espejo. Si el pueblo necesitaba rezar, solo podía hacerlo a él. Los filósofos contemporáneos han visto en esta autodeificación el momento más alto del delirio político. El tirano que exige adoración no busca amor ni respeto, busca abolir la distancia entre lo humano y lo divino. Es el impulso final del narcisismo absoluto, convertirse en causa y efecto de todo. Calígula ya no decía «yo mando», sino «yo soy», y en esa frase residía su condena. Cuando un hombre se proclama Dios, deja de entender el límite, y sin límite no hay humanidad, solo abismo. Las consecuencias fueron devastadoras. Los romanos comenzaron a temer no solo por sus vidas, sino por sus almas. Las viejas plegarias ya no tenían sentido. El cielo parecía enmudecido. Los templos, antes lugares de esperanza, se transformaron en escenarios de muerte. Los oráculos guardaban silencio. Los augures mentían en sus predicciones, y los sacerdotes murmuraban en secreto que los dioses habían abandonado Roma. El imperio más poderoso del mundo se había convertido en una cárcel teológica bajo el dominio de un loco. Pero lo más espantoso ocurrió dentro de los templos profanados. Calígula, en su desafío al cosmos, comenzó a violar a las sacerdotisas consagradas. Decía que al poseerlas, absorbía la fuerza divina de las deidades que representaban. En una ceremonia nocturna, ordenó cerrar las puertas y, frente a los altares, cometió actos tan atroces que los cronistas antiguos apenas se atrevieron a describirlos. Luego, al terminar, se volvió hacia los testigos y exclamó: «Ahora los dioses me pertenecen». Aquellas palabras resonaron como una sentencia. En las semanas siguientes, una serie de terremotos y tormentas azotaron la región. Muchos romanos lo interpretaron como castigo de los cielos, pero Calígula no se amedrentó. Al contrario, lo tomó como señal de su triunfo. «Incluso el cielo tiembla cuando paso», dijo. La superstición popular comenzó a dividirse. Algunos lo veneraban como un dios temible. Otros lo maldecían en secreto, rezando para que su locura tuviera un fin. Y en el corazón del imperio, el miedo se volvió oración. Aquel periodo marcó el punto más bajo de la espiritualidad romana. Las leyes fueron sustituidas por decretos caprichosos, los templos por teatros, la fe por la obligación. Calígula, el autoproclamado nuevo sol, había eclipsado todo lo que tocaba. Roma ya no sabía a quién adorar ni qué temer más, si a los dioses silenciosos del cielo o al monstruo que decía ser uno de ellos. Y bajo esa confusión sagrada, el imperio empezó a desmoronarse desde dentro, lentamente, como un templo sin cimientos. La obsesión divina de Calígula no tardó en volverse militar. Si era un dios, debía demostrarlo no solo en los templos, sino también en los campos de batalla. Pero en su mente trastornada, la guerra dejó de tener enemigos reales. El emperador decidió declarar la guerra al mar. Sí, al mar mismo. Ordenó a sus legiones que marcharan hasta las costas del Canal de la Mancha, no para conquistar territorios, sino para combatir las olas. Los soldados, atónitos, obedecieron por miedo. En formación de combate, levantaron sus lanzas contra el agua y golpearon el océano como si fuera un enemigo tangible. Las olas devolvieron su furia con espuma y viento, y Calígula, desde su litera de oro, observaba complacido. Cuando el absurdo alcanzó su clímax, el emperador proclamó la victoria. Mandó recoger conchas marinas, que llamó botines de guerra.
y ordenó guardarlas en cofres sellados. Aquellos tesoros serían presentados en Roma como prueba de su triunfo sobre Neptuno. Los cronistas narran que, en el desfile triunfal, los soldados marcharon cabizbajos, cargando las conchas mientras el pueblo, sin entender, aplaudía por obligación. La batalla del mar se convirtió en un símbolo del delirio, un ejército de hombres obedeciendo al capricho de un dios demente. Ese episodio marcó la frontera final entre el poder humano y el delirio absoluto. Calígula ya no veía diferencias entre la realidad y el teatro. Su mente había convertido el mundo en un escenario personal. Lo que para otros era absurdo, para él era revelación. La psicología moderna lo llamaría psicosis mística, la creencia de que uno posee una misión divina que trasciende toda lógica. En su mente, vencer al mar significaba dominar la naturaleza misma, demostrar que incluso los elementos se inclinaban ante su voluntad. Pero su guerra contra Neptuno fue solo el preludio de algo más siniestro. De regreso a Roma, Calígula se encerró en el palacio y mandó organizar banquetes que eran mitad orgía, mitad ceremonia sangrienta. En esas noches, ordenaba a los guardias y esclavos enfrentarse entre sí hasta la muerte, por mero entretenimiento. A veces, disfrutaba observando las ejecuciones mientras comía, riendo cada vez que una víctima pedía piedad. Decía que el sufrimiento de los otros le recordaba su divinidad. Los dioses crean y destruyen. Yo hago ambas cosas, repetía. La violencia se volvió cotidiana. Nadie estaba a salvo. Senadores, músicos, sirvientes, incluso miembros de su propia guardia, podían ser elegidos para el juego del dios. Las noches del palacio eran un infierno sonoro. Risas, llantos, choques de espadas, cuerpos arrastrados por los pasillos. Los esclavos limpiaban la sangre al amanecer, mientras los músicos tocaban flautas para cubrir el silencio. Roma, la capital del mundo, se había convertido en una pesadilla ritual donde el dolor era una forma de culto. Algunos testigos describen un suceso particularmente macabro. En un banquete, Calígula ordenó traer a una familia entera, padre, madre e hijos, acusada de una ofensa menor. Mandó ejecutar al padre ante la mesa y obligó a los demás a cenar junto al cadáver. «Que aprendan el sabor de mi justicia», dijo, mientras brindaba con vino. El horror se transformó en rutina. El Senado guardaba silencio, los generales fingían lealtad. La ley imperial se redujo a una sola regla: el capricho del emperador. A medida que su paranoia aumentaba, comenzó a haber conspiraciones en todas partes. Mandó torturar a sus amigos más cercanos, convencido de que planeaban traicionarlo. Interrogaba personalmente a los prisioneros, disfrutando del momento en que el miedo quebraba sus palabras. El filósofo Séneca escribiría más tarde que el tirano se devora a sí mismo, porque el miedo que siembra también lo persigue. En efecto, el miedo que Calígula había infundido al mundo se volvió contra él. Ya no dormía. Caminaba por los pasillos del palacio hablando solo, murmurando nombres, viendo sombras. Sin embargo, incluso en ese estado de locura, su crueldad conservaba un extraño orden. Había en ella una lógica perversa: destruir para recordar que todo le pertenecía. Para él, la vida humana no era más que un material moldeable. Quería ver hasta dónde podía llegar su poder sin que el imperio colapsara. Era un experimento de dominación absoluta, una teología del terror. Cada ejecución, cada burla, cada humillación eran pequeñas oraciones en su liturgia personal, y Roma, aterrorizada, respondía con silencio. Los poetas del futuro escribirían que durante el reinado de Calígula, el aire mismo se volvió pesado, como si la ciudad respirara miedo. Los niños eran enseñados a no pronunciar su nombre, los comerciantes cerraban sus tiendas al caer la tarde, y las familias rezaban a los dioses antiguos para que el nuevo sol se apagara pronto. Pero la locura aún tenía un acto final.
El emperador, convencido de que su sangre era sagrada, comenzó a realizar rituales secretos donde mezclaba vino con sangre humana. Se decía que bebía de copas labradas con huesos y que ofrecía sacrificios a su propia imagen. Algunos afirmaban que incluso exigía carne humana en sus banquetes, aunque la historia, temerosa, ha preferido dejar esa duda suspendida entre mito y realidad. Lo cierto es que las sombras de aquellas ceremonias se extendieron por siglos, hasta el punto de que el nombre de Calígula se convirtió en sinónimo de blasfemia. Su palacio, antes símbolo de gloria, se transformó en un templo del miedo. Las antorchas ardían toda la noche, proyectando sobre las paredes los contornos de cuerpos torturados. La frontera entre el sueño y la vigilia desapareció. Roma, que un día había gobernado el mundo con la fuerza de su ley, estaba ahora gobernada por un hombre que confundía su delirio con revelación divina. Y mientras más poder acumulaba, más se desmoronaba su mente. El fin estaba cerca, pero ni él ni sus súbditos lo sabían todavía. En los corredores oscuros del palacio, entre los ecos de los gritos y los pasos de los guardias, empezaban a formarse los primeros susurros de traición. El miedo, finalmente, había engendrado su propio hijo, el deseo de venganza. Enero del año 41. En los corredores de mármol del Palacio Imperial, el aire olía a incienso y a hierro. El imperio más poderoso de la Tierra se sostenía apenas por el miedo, y el miedo, como todo monstruo, ya había empezado a devorarse a sí mismo. Calígula, el nuevo sol, se había convertido en una sombra. Su paranoia era absoluta. Dormía poco, soñaba con traiciones y despertaba gritando nombres de senadores, de guardias, de dioses que creía conspirar contra él. No confiaba en nadie, ni siquiera en los hombres encargados de protegerlo. Los mismos guardias pretorianos que una vez lo habían coronado, ahora lo observaban con un odio silencioso. Entre ellos se encontraban los hombres que habían soportado años de humillaciones, los que habían presenciado cómo el emperador les obligaba a matar a sus propios camaradas por diversión. El resentimiento creció como una semilla oculta bajo la piedra. Cuando la locura de Calígula alcanzó el límite, la semilla floreció. El crimen ya no era rebelión, sino salvación. Todo comenzó una noche, después de un espectáculo grotesco. El emperador había ordenado una representación en la que él mismo interpretaba a Neptuno, el dios del mar, y sus guardias eran las olas a las que debía vencer. Durante la escena, obligó a uno de ellos a arrastrarse a sus pies, imitando un pez. «Mira cómo los mares me obedecen», gritó, mientras el público, senadores, cortesanos, esclavos, reía con horror. Aquella risa fue la chispa. Entre los soldados, algo se quebró. Decidieron que el amanecer siguiente no vería otro día de su reinado. En la madrugada del 24 de enero, Calígula salió de su habitación para dirigirse a los subterráneos del palacio, donde lo esperaba un pequeño grupo de actores y sacerdotes. Planeaba inaugurar un nuevo ritual en su honor. Caminaba sin escolta, confiado en su divinidad. Las antorchas titilaban en las paredes húmedas, proyectando sombras danzantes. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana, uno de sus oficiales más antiguos. Calígula lo había ridiculizado muchas veces, obligándolo a pronunciar palabras obscenas ante sus tropas. Querea no dijo nada, solo levantó la espada. El primer golpe fue rápido, preciso. El emperador retrocedió, sorprendido, más por la traición que por el dolor. «¿Me matas, perro?», alcanzó a gritar. Los otros guardias salieron de la penumbra, y el mármol retumbó con el choque de las armas. Gritos, pasos, el sonido seco de las hojas hundiéndose en carne. Calígula cayó de rodillas, la túnica empapada en sangre. Intentó pronunciar una maldición, pero de su boca solo salió un hilo de aire. Un último golpe en el cuello terminó el trabajo. El dios había muerto. Los testigos cuentan que su cuerpo fue dejado allí, en el suelo del pasillo, entre charcos de vino y sangre.
Nadie se atrevió a recogerlo hasta que los asesinos se marcharon. Algunos dicen que fue arrastrado a un rincón del jardín imperial, otros que fue enterrado en secreto por sus sirvientes más fieles. Se murmura que parte del cadáver fue devorado por perros. La ciudad, al enterarse, no lloró. Roma respiró. Las campanas de los templos sonaron, no por duelo, sino por alivio. En las calles la gente se abrazaba. «El monstruo ha caído», decían. Los senadores, temblando, proclamaron a Claudio, el tío del difunto, como nuevo emperador. Y mientras la maquinaria del poder continuaba su curso, el cuerpo de Calígula, el autoproclamado dios, se enfriaba en el mármol que había mandado pulir con oro. Sin embargo, su muerte no borró su sombra. Los rumores sobre sus atrocidades se expandieron por todo el imperio, multiplicados por el asombro y el miedo. Los escritores que lo odiaban lo retrataron como una bestia, un demonio con rostro humano. Los pocos que lo habían amado murieron o callaron. Así nació la leyenda: Calígula, el emperador loco, el dios asesinado por sus propios siervos. Pero entre las grietas de la historia, los filósofos siguieron preguntándose qué había fallado realmente, el hombre o el sistema que lo había creado. Porque Roma, con todo su esplendor, había construido un trono donde un solo hombre podía convertirse en Dios. Y cuando un hombre se cree Dios, el desastre es cuestión de tiempo. Calígula no fue solo un monstruo, fue el espejo extremo de la lógica imperial. Su locura era el rostro desnudo del poder sin freno, de la adoración sin límites, del silencio colectivo que transforma al tirano en divinidad. Con su muerte, Roma celebró la caída de un demonio, pero no aprendió su lección. Años después, otros emperadores volverían a jugar con los mismos fuegos: Nerón con su lira, Domiciano con su espejo, Cómodo con su espada. La historia se repite porque el poder nunca olvida la tentación de sentirse eterno. Hoy, 2 milenios más tarde, los arqueólogos aún rescatan fragmentos de su palacio, trozos de mosaico, bronces deformados por el fuego, restos de sus naves hundidas en Nemi. Cada pieza parece murmurar la misma advertencia, que toda civilización, cuando confunde la grandeza con la divinidad, acaba adorando su propia ruina. Calígula quiso ser Dios y se convirtió en mito, pero en el eco de su nombre todavía resuena una pregunta que ningún imperio ha podido responder. ¿Cuánto poder puede soportar un hombre antes de destruirse a sí mismo? El mármol de Roma aún recuerda su voz, y cuando el viento sopla entre las ruinas del Palatino, algunos juran escuchar un susurro que dice: «Yo sigo siendo el sol».